Buenos días, soy Carmen Azcárraga, vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, y os doy una calurosa bienvenida a las Jornadas Internacionales 2020 en nombre del equipo de canal de la Facultad. Se trata de una actividad que tradicionalmente ha organizado la Facultad para todo el estudiantado interesado en la movilidad internacional, pero en especial para aquellos que van a solicitar ahora, en el plazo que se abre en el mes de noviembre, para solicitar los programas Erasmus y Programa Internacional para su disfrute el curso que viene. Aquellos que estén interesados en el programa SICUE, que es aquel que permite disfrutar de un cuatrimestre o un curso completo dentro de nuestras fronteras, en otras universidades españolas, también van a poder encontrar información como os voy a explicar a continuación. Pero sobre todo tendrán que estar atentos a cuando se publique la convocatoria de este concreto programa de movilidad, que generalmente tiene lugar en febrero, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Pero como os decía, en este momento nos vamos a centrar principalmente en los dos programas de movilidad cuyo plazo de solicitud está abierto en este momento, Erasmus y Programa Internacional, que podréis solicitar del 9 al 27 de noviembre. Y durante todo este tiempo, desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, os recomendamos que os informéis a través de todas las vías que se encuentran a vuestra disposición para poder tomar una decisión informada acerca de los destinos y las plazas que podréis solicitar para el curso que viene. Lamentablemente este curso no os vamos a poder ofrecer, como en ediciones anteriores, actividades presenciales para poder trasladaros toda la información sobre la movilidad internacional, pero hemos tratado de haceros llegar toda esta información a través de medios virtuales, como vais a poder comprobar en la página web de la Facultad de Derecho en el apartado de movilidad e intercambio. Concretamente, estos van a ser los contenidos que vais a poder encontrar en dicha web. En primer lugar, un enlace a las sesiones informativas del Servicio Central de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia, de interés para todo el estudiantado de la universidad, independientemente de su titulación. En segundo lugar, un enlace a la sesión informativa de la Facultad de Derecho, de vuestro centro, para poder tratar concretamente las cuestiones que interesan a los estudiantes matriculados en nuestras titulaciones, Derecho, Criminología, Ciencias Políticas y así como los dobles grados. En tercer lugar, vais a poder ver un mapa en cada uno de los programas de movilidad para que podáis visualizar a simple vista todas las regiones que alcanzan los convenios que tenemos suscritos en nuestra facultad. Y finalmente vais a poder ver también una relación de los destinos Erasmus, Programa Internacional y SICUE con los que tenemos convenio, diferenciados por titulaciones, porque algunos destinos coinciden en todas las titulaciones y otros no, enlazados a una serie de vídeos en los que podréis tener una idea preliminar de aquello que os están ofreciendo cada uno de ellos. Esperamos que toda esta información os resulte de utilidad y que dé lugar a una experiencia inolvidable a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Os animamos a solicitar plaza en los programas de movilidad porque no sabemos cómo se van a desarrollar los acontecimientos en el futuro, si la situación va a estar mejor o no más adelante, pero la realidad es que en este momento en la Universidad de Valencia hay 1.200 estudiantes actualmente disfrutando de programas de movilidad, algunos de ellos a distancia, a la espera de que mejoren la situación, pero en cualquier caso los programas de movilidad siguen adelante y podéis solicitarlo ahora y más adelante, si las circunstancias no acompañan, podríais renunciar a la plaza. Os dejo ahora con algunos de los coordinadores de movilidad que me acompañan para que los podáis conocer y también para que os puedan dar algún consejo o alguna recomendación. Muchas gracias. Hola, soy Esther Machancoses, coordinadora de movilidad del grado de Derecho, para aquellos destinos en los que el idioma no es ni francés ni italiano. Os voy a contar 2 o 3 cosas que, por mi experiencia como coordinadora, creo que os pueden ayudar a la hora de elegir el destino. En primer lugar, tenéis que ver la oferta que tenéis de destinos, que cambia un poco anualmente, y tenéis que verla sobre todo en la página web de la Facultad de Derecho. Veréis los destinos y veréis el requisito lingüístico que se exige para ese destino. El requisito lingüístico es importante que sepáis que cuando os pone 2 idiomas, pues por ejemplo que sepáis el idioma de ese país, y por ejemplo te pide alemán e inglés, pues estaría bien que conocierais un poquito de alemán, sobre todo porque a veces la oferta académica, aunque os podáis ir con el inglés, la oferta académica a veces en inglés es muy baja y una vez estáis allí os tenéis que matricular sí o sí en asignaturas en alemán. Entonces siempre se os pide que eso lo tengáis en cuenta o por lo menos mirar la oferta académica. Otra cosita que sí que os diría también es que siempre deis una oportunidad a ciudades pequeñas. Pensad que muchas veces, pues por ejemplo, la gente se quiere
ir a Roma, pero en Roma pensad que la exigencia académica y la exigencia por parte del profesorado pues es mucho mayor que en ciudades más pequeñas, entonces que también deis oportunidad a ciudades más pequeñas. Incluso también os diría que dierais oportunidad a países donde si no vais ahora, a lo mejor ya no vais a ir nunca, es decir, a lo mejor tú estás trabajando y una vez que incorpores al mercado laboral, pues vas a ir a Reino Unido, incluso te puedes ir a hacer un curso de inglés, pero a lo mejor a Lituania pues nunca vas a ir, y es una posibilidad que tenéis ahora y que a lo mejor ya no se vuelve a repetir. Estar 6 meses en Helsinki, por ejemplo, pues es ahora o nunca, y os aseguro que son experiencias inolvidables, aunque sean malas, son inolvidables y suelen ser siempre buenas. Pues buenas tardes, yo me llamo Carlos García Rivero y soy el coordinador de movilidad para los destinos de Ciencia Política y Derecho y Ciencia Política. Solamente unas palabras para animaros a entrar en la página web, buscar los destinos a los que podéis acceder tranquilamente y que os animéis a pedirlos, incluso si me apuráis, más allá de los destinos convencionales, como puede ser los de nuestro entorno, ya que es una experiencia única poder estar 6, 8, un año en sitios como puede ser pues, Lituania o Australia, pues que si no lo hacéis ahora, pues es ahora nunca. También os aconsejo que miréis los requisitos lingüísticos, que es un requisito que tenéis que tener justo el día de la solicitud. Y si queréis, pues otro consejo que os puedo dar es que habléis con antiguos alumnos que os asesorarán sobre, más allá del programa de estudios en sí, pues cómo se vive en la ciudad de destino, alojamientos y demás. Tenemos una página de Facebook, se llama La Urbe, a la que os invito a que accedáis, que contactéis con antiguos alumnos y que ya, digamos, pues tengáis algo más preparado vuestro destino y experiencia de Erasmus, que os aseguro que será única. Nada más, muchas gracias. Hola de nuevo, nos encontramos en la oficina de Erasmus de la facultad, que se localiza en la entreplanta del edificio departamental. Principalmente quería enseñaros dónde podéis encontrar información administrativa de vuestros programas de movilidad y además que tengáis en cuenta que en los tablones que se encuentran fuera de la oficina Erasmus tenéis contactos de estudiantes que han disfrutado de programas de movilidad en cursos anteriores y que por lo tanto os podrían dar información muy relevante acerca de sus experiencias en cursos pasados. Doy paso a mi compañera Asunción Colás, que os va a presentar a nuestra compañera de la oficina Erasmus y os van a contar alguna recomendación más de cara a vuestras solicitudes. Buenas, soy Asunción Colás, la coordinadora de movilidad para los estudiantes del grado en Criminología y del doble grado en Derecho y Criminología. Estamos en la oficina Erasmus y os quiero presentar a Loles Cubels. Loles es el alma del equipo de Relaciones Internacionales. Con ella vais a tener que contactar para solucionar todas las cuestiones administrativas que puedan surgir de vuestra estancia de movilidad. Este curso, esas gestiones las vais a tener que hacer online. Por mi experiencia sé que hay una cuestión que os preocupa especialmente, que es la elaboración del contrato de estudios. Tenéis que seleccionar las asignaturas que queréis hacer en la Universidad de Destino y que después se os van a convalidar aquí en la Universidad de Valencia. Mi consejo es que tengáis la mente abierta, que examinéis bien los planes de estudio. Seguro que vais a encontrar, si no las mismas asignaturas que son equivalentes a las de nuestro plan de estudios. Yo os animo a tener esta experiencia de movilidad que os va a aportar muchísimo tanto en el plano personal como en el plano profesional. Que no os limiten las dificultades de este curso. Hay muchos estudiantes que están haciendo esa experiencia de movilidad y su experiencia es siempre muy positiva, o sea que mucho ánimo.